Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque, y aquí es el versículo al que referimos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Qué vemos? Vemos a un rey de Israel, de Judá, que estaba siendo oprimido por el rey de Israel, y en lugar de confiar en Dios, que Dios ya lo había apoyado anteriormente contra otros ejércitos que iban en contra de él, ¿qué es lo que hizo? Prefirió confiar en el hombre, en un rey que lo ayudase, y finalmente lo ayudó. ¿Pero qué pasó? Lo ayudó, pero Dios conocía tanto el corazón de este rey como lo que había hecho. ¿Y qué hizo? Lo sancionó. Fíjense nuevamente, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Si él hubiera confiado en Dios en lugar de confiar en el hombre, si su intención, la intención de su corazón lo hubiera llevado a los pies de Dios, Dios lo hubiera apoyado. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque a este rey le faltó temor. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios aquí? Que Dios muestra su poder a quienes le temen. Entonces, si algo nos debe de llevar este conocimiento de Dios, esta omnisciencia de Dios, es a tener un corazón más humilde, sí, más santo, que persevere en la piedad hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a mostrar su favor hacia él. Sabemos que el hombre tiene un corazón caído, que solo la gracia de Dios lo puede salvar y puede hacerlo perfecto. Por eso Dios nos ha dado los medios de gracia, nos ha dado a su Hijo para que podamos andar con un corazón perfecto delante de Él. ¿Queda claro? Podemos, insisto, engañarnos a nosotros mismos, pero nunca vamos a engañar a Dios. Recordemos que aún nuestros secretos van a ser juzgados por Dios. Romanos 2:16. Romanos 2:16. Pablo está disertando acerca de la culpabilidad del hombre y la forma en que Dios juzga tanto a justos como tanto a judíos como a gentiles, y en este punto refiere justamente a cómo Dios también nos ha dado la conciencia, aún además de la ley, para seguirlo a Él. No, obviamente no puede ser nuestra luz, la conciencia es engañosa, pero también es un elemento que nos da Dios. Vamos a leer desde el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Aún nuestros secretos, aún eso que está oculto, va a ser juzgado por Dios. Esos secretos están descubiertos delante de Dios. No nos engañemos, no pensemos que podemos engañar a Dios. Todo está expuesto delante de Él. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 13, perdón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien,
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, no lo puedo enfatizar lo suficiente. Hemos de dar cuentas a Dios de todo. Todo le está descubierto, aún nuestros secretos, aún nuestros pensamientos, aún las consecuencias de aquello que hacemos o dejamos de hacer. Por eso, atendamos al versículo anterior, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos ha dado como medio de gracia la lectura, el estudio de su palabra. ¿Para qué? Para que a sus pies podamos discernir aquello que está delante de nosotros, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y podamos llegar, por su gracia, con una conciencia tranquila, como Pablo lo describe. Entonces, ya vimos la consecuencia en el estudio pasado, que fue de la humildad. Ahora el temor y reverencia. Un temor y reverencia que nos deben de llevar a una mayor santidad desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿De acuerdo? Hermanos, justamente esta confrontación de lo que es nuestras obras, nuestros secretos, nuestros pensamientos, aquello que nos está moviendo en el fondo de nuestro ser, debe de llevarnos a una reflexión acerca de nuestras vidas. Y justamente esa es otra consecuencia de la omnisciencia, reflexionar lo que realmente hacemos delante de Dios. Y delante de Dios es todo. Mateo 7, capítulo 7, versículos 22 y 23. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Vamos a leer desde el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Veámoslo. Estamos hablando, son personas que se creen cristianas, que aún dicen confesar a Cristo. ¿Por qué? Porque le llaman Señor, Señor. Alzan las manos en las congregaciones, aplauden, danzan, incluso dicen hacer milagros y profetizan. Pero ¿qué es la verdad? Nunca os conocí. Nunca fueron del rebaño de Dios. No podemos jugar con Dios. Tengamos cuidado. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés está después de Salmos, después de Proverbios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No podemos jugar con Dios. Todo será traído a juicio. Y recordemos, solo hay dos formas de castigar el pecado: en la cruz para los hijos de Dios, o en el infierno para el resto. No hay más. Todas las cosas están expuestas a Dios. Todo es descubierto delante de Dios. Y como dice MacArthur, su juicio será justo y certero, porque será según la verdad. ¿Qué le pasó a Job? Job decía, ¿cómo voy a poder dialogar con este juez? ¿Cómo voy a poder tener esa audiencia que tanto anhelaba? Y cuando Dios se le presenta, ¿qué dice? Calla. Porque, hermanos, no va a haber poder, no vamos a poder, defender una causa delante de Dios sin Cristo. Solo Cristo es nuestro abogado y solo Él
puede pagar verdaderamente por nuestros pecados. Analicemos, reflexionemos nuestra vida delante de Dios. Ya vimos entonces la primera consecuencia, humildad. La segunda, temor y reverencia con una consecuencia de una mayor santidad. Una tercera, la reflexión de nuestras propias vidas. Pero también debemos tener en cuenta la confianza que debe de despertar y el consuelo que debe de despertar este atributo acerca de la omnisciencia de Dios en nuestros corazones. Muchas veces pensamos que la doctrina reformada es muy fría, es muy seca, porque confrontamos el pecado como lo hemos hecho en estas consecuencias que vimos ahorita, pero no, la verdad es que la palabra de Dios trae consuelo, trae refrigerio a nuestras almas, y más en un tiempo tan difícil como ahora. Todo esto que estamos viviendo no le es desconocido a Dios. Dios es soberano, Dios es omnipotente, nada de lo que estamos viviendo sale de su control. Por eso debe haber un consuelo en nuestros corazones. Fíjense, así como todo lo que hacemos o dejamos de hacer sus hijos, todo lo que pensamos, todas las intenciones de nuestros corazones, todo lo que está todo lo que nos mueve a hacer o dejar de hacer está descubierto delante de Dios. Para sus hijos es un consuelo. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo malo que somos, de cuán pecadores somos, Dios ama a sus hijos. Aunque Dios conoce lo peor de sus hijos, Dios los ama. Tan los ama que dio a su Hijo por nosotros. Oseas, capítulo 2, versículos 19 y 20. Oseas, capítulo 2, versículos 19 y 20. Está hablando del consuelo que viene o debe venir al pueblo de Israel por ese justo amor de Dios. Justamente por ese amor de Dios. No justo amor de Dios, es un amor misericordioso y compasivo. Vamos a leer desde el 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Se refiere a su novia, la iglesia, en esa nueva creación venidera. Fíjense, versículos 19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Si nosotros vemos el capítulo 1, fíjense cómo Dios refiere a justo como ese pueblo había sido infiel a Dios, lo había traicionado, se había prostituido espiritualmente. ¿Y qué dice Dios? A ese remanente, a esa iglesia, ¿qué va a hacer? Se va a casar con ella para siempre, en un amor fiel, un amor que nos rinde ante Él. ¿Cómo lo sabemos? Porque aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no sabía que éramos pecadores. Él sabía cuán aborrecedores de Dios éramos. Y aún así murió por nosotros. Romanos 5:8.